Contra todos los pronósticos y con la férrea oposición que plantearon los grandes medios de comunicación de Estados Unidos y el mundo, Donald Trump será el 45º presidente norteamericano. Es la noticia del día, la que hemos estado presentándoles y comenzando a examinar desde temprano, hoy a las 7 en perspectiva. Ahora, yendo directamente a Estados Unidos para conocer desde ahí el enfoque de quienes han sido nuestros colaboradores a lo largo de esta campaña. Por ejemplo, Leonel Harari, que está en este momento en Nueva York. Buen día, Leonel. Buenos días a todos. Y Nicolás Albertoni, a quien ubicamos del otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste. Buen día, Nico. Sí, buenos días, Emiliano. Los dos, supongo, mal dormidos o directamente no durmieron. Yo no dormí, estuve esperando los resultados que fueron bastante tarde aquí, después de las 2 de la mañana y escuchando un poco los análisis y luego tratando de ordenar mi cabeza a las nuevas circunstancias, digamos. Sí, es todo un shock para Estados Unidos y para el mundo que vale la pena entender. En primer término, ¿cómo interpretan este resultado? Que si lo llevamos a porcentajes del voto total, fue un resultado muy parejo, pero claro, con Trump adelante, por lo menos con los números que ahora se conocen, pero sobre todo en el colegio elector, donde Trump alcanzó y sobrepasó los 270 votos que precisaba. ¿Empezamos contigo, Nico? Sí, bueno, que de verdad, como decía Leo, hay que organizar un poco la cabeza. Obviamente que estábamos ante dos candidatos y era posible que tanto Trump como Hillary resulten ganador. Por la forma en que se da todo como aconteció la noche de ayer, bueno, realmente hace que nos estemos ante una lógica que nos desacomoda nuevamente y se pone en la fila de lo que hemos visto en los últimos años, vamos a decir, ya sea Brexit, ya sea el no en Colombia, y se genera esta victoria de Trump dentro de esos shocks políticos para el mundo, ¿no? Obviamente, al ser el presidente de los Estados Unidos, estamos ante un quiebre, podemos llegar a estar en un quiebre en la lógica de gobernabilidad de los Estados Unidos. Acá el país se acostó con mucho miedo, el país se está despertando con mucha desazón, pero bueno, hay un gran porcentaje de este país que ha elegido un presidente. No sé si un porcentaje que respalda para una fiel gobernabilidad de lo que le espera a este candidato por delante, pero en fin, como un primer impacto de verdad, a Leo le habrá pasado desde la otra costa, pero a mí me pasaba ya cuando se empezaban a ver los resultados y gente que tiene experiencia en elecciones, uno miraba las caras y ya anticipaba que no iba a ser tanto como las encuestas lo decían. Entonces nos genera reflexiones más filosóficas que netamente políticas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, de por qué surgen estas cosas, estas bofetadas a lo que se ha llamado un establishment, pero también de un abanderado que uno dice será el indicado para dar esa bofetada del establishment. En fin, es como un primer approach, vamos a decir, de cómo uno está recibiendo esta mañana los resultados y bueno, para abrir un poquito también la conversación con Leo. Leo, vamos contigo entonces, interpretaciones a propósito de este triunfo de Donald Trump. Bueno, yo creo que está muy claro porque el triunfo responde al discurso de Trump, que es un discurso que tiene tres grandes temas. Yo lo veo así y para mí me parece que es evidente. Los trabajadores norteamericanos han sido víctimas de la globalización, de la inmigración y de las guerras. Esos son los tres grandes temas. De la globalización, porque las empresas americanas se fueron para instalarse en otros países donde la mano de obra era más barata. De la inmigración, porque el flujo de inmigrantes ha hecho bajar los salarios de manera importante. Hace 30 años que no tenían crecimiento salarial, salvo en estos últimos años, y las guerras que les han hecho pagar precio muy alto
obviamente el pueblo americano, y son guerras que no han parado. Esas tres cosas rompieron el sueño americano. Y después aparece Trump, que es la caricatura del sueño americano, diciendo yo se los restablezco, el sueño americano lo vamos a hacer de nuevo. Esa es su promesa. Es una promesa de mantener el empleo, de frenar la inmigración y de desinteresarse de los compromisos en el resto del mundo. Ese fue su discurso y ese discurso fue lo que lo hizo ganar. En mi opinión, va por ahí la cosa. Sí, recordemos cuál era el eslogan de campaña, ¿no? We will make America great again. Haremos a Estados Unidos grande otra vez. Y lo que va a tratar de hacer es volver a dormir la gente y hacer lo que pueda. No puede ser un gran presidente, aunque estas elecciones le confirmaron la hegemonía republicana en el Congreso. No es poca cosa. Sí. Los demócratas esperaban recuperar y no recuperaron nada, un solo asiento, ¿no? Nico, si eso es lo que hay detrás del resultado de este triunfo de Donald Trump, ¿cómo fue que no se lo vio venir? Hay todo un capítulo que corresponde a la autocrítica, ¿no? Autocrítica de los medios de comunicación, de la academia. Sí, de verdad son muchas cosas juntas. Yo creo que esto también genera una reflexión va hacia el americano, hacia adentro. Pero yo creo que la señal clara es eso que se ya viene hablando no solo acá en Estados Unidos, sino en el mundo, esa lógica contrasistema que empieza a surgir en un mundo globalizado, es decir, eso ya todos lo sabemos, pero es que un mundo globalizado que también se pasa a expresar por otros canales que a veces las encuestas, los medios, no se termina de comprender cabalmente, ¿no? Es decir, como a través de las redes sociales, esa efervescencia que se genera a veces en algunos mensajes que se pierden del relato social que uno ve normalmente. Paul Krugman publicaba, economista famoso, publicaba en The New York Times, mientras estaban conociendo las encuestas, un artículo que me pareció fascinante, de hecho se ha hecho un poco viral por estas horas, que al final del día lo que está diciendo es que esta elección la ganó el unknown country, ¿no? Es decir, el country el país que no conocemos, ese país de tierra adentro, el país del Estados Unidos rural, que quizás no se expresaba netamente por las redes sociales, pero sí las consumía, sí iba cambiando su lógica en perspectiva de eso. Entonces, si uno ve Hillary, el primer enfoque que podemos tener al mirar el mapa, ganan las grandes ciudades de los grandes estados, pero hay un Estados Unidos rural mucho más cercano a los metamensajes que se transmiten y a las campañas, y que de alguna forma fue el que cambió la aguja de esta elección. Y era el Estados Unidos que a veces uno no lo veía en las grandes mítines políticos, en las grandes cosas, pero sí estaba consumiendo esa globalización social que hay a través de las redes, ¿no? Entonces, no sé... tú mencionabas la columna de Paul Krugman. Más que una columna, es una nota muy corta, ¿no? Son unos apuntes escritos sobre la noche, mientras iban corriendo los resultados. Y en esos pocos párrafos, Paul Krugman plantea esta pregunta. ¿Es Estados Unidos un Estado fallido? ¿Es la sociedad estadounidense una sociedad fallida? Tremendo el planteo, ¿no? Pero al mismo tiempo, verlo así, ¿no? Decir esto que dice Krugman, ¿no es quizás otro error de visualización? ¿No es poner mucho voluntarismo en el análisis? Yo le tengo gran admiración a Krugman. A ver, vale Barari ahora. Vale, perdón. Profundo y es un tipo que ha dicho siempre cosas muy interesantes. Yo no creo que Estados Unidos es un Estado fallido, es un Estado que se puso al servicio de sus grandes corporaciones y de Wall Street para conquistar el mundo, y se olvidaron de su gente. Los que votaron a Trump son, para empezar, el 40% del electorado que es blanco y trabajador. Son los trabajadores que sufren la globalización, que sufren la política migratoria y que sufren las guerras. Lo que le falló el Estado es a su pueblo, no le falló a sus corporaciones ni a Wall Street, que se pegó tremendo susto ahora con la subida de Trump, porque siempre confiaron en los Clinton, tanto
con los demócratas como con los republicanos, para seguir adelante. Tú, Nico, ¿cómo ves esa pregunta de Paul Krugman? ¿Es Estados Unidos un Estado fallido? Sí, claro que no, y de hecho lo que yo claro que no quiero creer que no, al menos, ¿no? Es que estamos todavía falta para ver a ver cómo va a reaccionar todo el sistema a favor o en contra de Trump, ¿no? O lo va a acompañar de costado, vamos a decir. Una lógica que surgía ya tras el discurso de Trump, que yo creo que tendríamos que dedicarle algunos segundos porque fue bastante aliviador por su forma, es que al final del día el sistema, por así decirlo, de Estados Unidos, la lógica de seguridad, la lógica que todos conocemos, al final del día termina dominando el candidato, ¿no? Es decir, lo hemos visto con otros candidatos en la historia que han venido hasta de Hollywood, ¿no? Es decir, o sea que Estados Unidos, pues, en lógica de outsiders, no es que sea algo impactante. Sí es impactante el nivel de agresividad que había tenido Trump, el nivel de debate que había tenido Trump y la baja formulación de propuestas. Era una persona que siempre había criticado, pero de verdad había generado escasísimas propuestas. Entonces, lo que se da como mensaje de analistas, de americanistas, como se dice acá en Estados Unidos, de gente que sigue la política americana, es que al final del día, cuando el candidato baja un poco su retaguardia y el sistema, de alguna forma, es quien genera el discurso, el sistema es quien le dice cómo dominar la seguridad, el sistema es cómo dice cómo relacionarse con el Parlamento. Entonces vamos a ver si efectivamente ahora va a predominar el candidato o el sistema justamente que va a acompañar a ese candidato en bajar el nivel de agresividad que había tenido. Yo creo que el discurso como ganador es muestra de ello, ¿no? Y dice frases muy fuertes. Le quiero decir a la comunidad internacional que tranquilo, vamos a relacionarlo con quienes quieren relacionarse con nosotros. Entonces son señales que bajan un poco el clima que veníamos teniendo. Bueno, incluso es llamativo cómo se refiere a Hillary Clinton, ¿no? Cuando habla de la llamada que recibió de ella, cómo elogia su gestión, tanto como senadora como luego como secretaria de Estado, dice que Estados Unidos tiene una gran deuda con ella. Después de haberla atacado de la manera más feroz, ¿no? No pasó desapercibido ese tramo de este discurso, Leo. Sí, a mí lo que me parece interesante, decía Nico en la intervención anterior, es que esto no es un fenómeno aislado, es un proceso que está pasando en muchas democracias occidentales, en donde son gente de fuera del establishment, los políticos no institucionales, los que vienen de afuera, a veces los payasos o a veces los actores, como está lleno de ejemplos. ¿Y qué es lo que muestran? Muestran que el sistema de la democracia representativa está teniendo una falla mayor, y esa falla mayor es el corte entre la política tradicional y el político profesional y sus pueblos. Hay un corte real que crea espacios en donde pueden venir gente, ya sea con un discurso nuevo o mismo con un discurso sorprendente, como puede haber sido Beppe Grillo en Italia como cómico. Y esto es un fenómeno que está pasando en muchos lados. Vamos a ver qué pasa en las elecciones francesas, donde hay candidatos que son parecidos a Trump y todavía con más experiencia. Bueno, Marine Le Pen, que está como líder del Frente Nacional luego del retiro de su padre, por supuesto que saludó el triunfo de Donald Trump, está exultante esta mañana. Claro, ella es establishment también, pero tienen el mismo tipo de discurso, que es un discurso de decir, pensemos en nosotros, bajemos los impuestos, subamos el armamento, ese sentimiento de fortaleza frente a los demás, que es parte del discurso de Trump y que es parte del discurso de todos estos demagogos nacionalistas. Hay problemas que también se mencionaban ahora, que decía Nico, con respecto a qué va a pasar, de quién se va a rodear Trump. Trump está obligado ahora a hacer un discurso de unidad y de calmar un poco las cosas, sobre todo porque también tiene una base que puede ir para cualquier lado. En la fiestita que hicieron ayer de noche gritaban Clinton a la cárcel. Bueno, es que fue una promesa de campaña de Trump, ¿no? Claro, pero muestra que tiene una base peligrosa y tiene alrededor de él tipos bastante siniestros, como su jefe de campaña, que es un supremacista blanco, un tipo racista. O sea que va a depender mucho de con quiénes se rodeen y de qué fuerzas alrededor lo puedan encauzar. Yo no creo que el presidente de los Estados Unidos pueda hacer cualquier cosa. Nico, ¿estabas por agregar algo tú?
sino de que hay que ver justamente ahora cómo va a funcionar en un electorado claramente que se ha identificado por esta bandera de Trump, anti-establishment, que yo creo que de verdad merece más adelante, a través de la mesa o análisis más, si es una lógica que se extiende en el mundo, esta lógica anti-establishment, que se puede ver en una lógica de crítica hacia es verdad, como ya leo, la democracia representativa, pero esto nos genera reflexiones profundas, que en alguna forma estamos mirando el mundo, refinando otras cosas, porque es como a veces es difícil seguirlo, cómo cambian las demografías en el mundo, cómo cambian los mensajes, pero volviendo acá a lo micro, acá a lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que hay que ver cómo funciona si ese electorado, que sí se vio identificado con Donald Trump, y ahora un sistema que en Estados Unidos de verdad es muy fuerte, el sistema de seguridad, el sistema de la CIA, de inteligencia, no te deja moverte mucho una vez que llegas ahí, pero basta con ver Obama. Obama llega a su presidencia ganando el premio Nobel, porque decía que iba a terminar con las guerras, y llega y escasamente pudo hacer lo que él quería. Y siguen habiendo casi 40.000 hombres en misión en algunos lugares donde él había prometido que se iban a ir. Entonces también a veces cuando uno llega es como que le entregan el primer informe presidencial de inteligencia y le dicen, mire presidente, está bien, pero déjese hacer campaña ahora, porque ahora sí hay que gobernar y esto se gobierna así. Uh-huh. Sí, también está el contrapeso posible del Congreso, pero en este caso, a diferencia de Obama, el partido del presidente tiene mayoría en las dos cámaras. El partido, lo que no quiere decir que todos esos congresistas republicanos sean pro-Trump. Ya sabemos que ese partido está dividido. Me gustaría que habláramos de ese tema dentro de unos minutos en la segunda parte. Más comentarios de los oyentes de En Perspectiva a propósito del resultado electoral en Estados Unidos. Por ejemplo, el de Rubén, que dice, estamos en el final del posmodernismo y quizá la elección de Trump sea necesaria para que la humanidad encuentre un nuevo equilibrio social. Por ejemplo, el muro con México puede ser el dedo en el gatillo para que América Latina tome autoconciencia y construya la patria grande, o que en otros rincones del mundo emerjan movimientos que reencaucen al capitalismo mundial integrado. El gran desafío, dice el oyente, es controlar y desalojar a estos romanos modernos que han invadido y condenado a la pobreza y la dependencia a la mayoría de los pueblos. Por eso no hay que temer a Trump, sino dar la bienvenida a todas las posibilidades que sus posibles errores puedan determinar por la vía de reacciones y conciencia de los pueblos. Es interesante ese mensaje porque es un ejemplo de las repercusiones que se están produciendo, digamos, en extremos o lugares muy diferentes del espectro ideológico, viendo positivamente o hasta con esperanza un triunfo como el de Donald Trump. Pero de eso ya hemos comentado algo. Me interesa ahora volver con Nicolás Albertoni en Los Ángeles, California, y con Leo Harari en Nueva York. Nico, ¿podemos repasar números para que el oyente se ubique en cómo vienen los resultados que se conocen hasta ahora? Por ejemplo, en el colegio elector, ¿cómo están los dos candidatos? Bueno, los últimos números que he hecho, lo que muestra el New York Times ahora, es que efectivamente Donald Trump viene arriba. Recuerden que para acá, para el número mágico de todo esto es 270 para regular el mínimo del colegio elector que uno necesitaría para ser electo. Donald Trump ya estaría con el 47% del total del electorado, hablando entonces de 279 electores, mientras que Hillary Clinton se ha estancado en los 218 electores. De hecho, se esperaba que esto podía ser un poco más. En los peores escenarios Hillary iba a estar cerca del 250, pero Hillary se ha estancado en los 258 electores, con el 47%, 47.6 de hecho marca el electorado del total de los votantes. Están faltando algunos estados todavía, entonces. Sí, efectivamente están faltando, de hecho, el total de recuentos en finales de Michigan, Arizona, pero recordemos que como está hablado, que esto es muy complejo, ¿no? El sistema electoral norteamericano ya puede darse por ganador porque de alguna forma los estados en los que ya vaya la mayoría, uno de los dos candidatos se le adjudica al resto de los electores, ¿no? Es decir, por ejemplo, California tiene 55 electores, donde ya uno de los dos, que de hecho siempre fue demócrata y ya ganaron los demócratas, ganó Hillary aquí en California,
bueno, ya donde pase la mayoría ya se queda con los 55, no es necesario el recuento final de los votos, por eso algunos ya se lo adjudica directamente, ¿no? Bien. Pero lo que es sorprendente ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? es los números, ¿no? Estamos cerca pegados el número final van a ser unos ciento y tantos, quizá miles de votos de diferencia entre uno y otro, quizás. Sí, viene muy pareja la carrera si consideramos el voto ciudadano. Sí, efectivamente, el voto de nuestra lógica de democracia directa que conocemos, por ejemplo, de Uruguay, que se votaría el voto a voto, sí, va a ser muy cercano a quizá aquel Al Gore Bush del año 2000 que terminaron pegados en las elecciones, obviamente por el sistema electoral y por cómo se ve esta lógica terminó ganando Bush. Pero en fin. Otra pregunta a propósito de números, Nico. ¿Cómo fue la participación del electorado? ¿Cuánta gente votó? ¿Qué porcentaje votó? Este era un número que generaba mucha especulación en la previa. Sí, bueno, ahí capaz yo me puedo corregir, pero lo que ya se sabía desde antes esto porque hay que inscribirse para votar acá. De hecho, sorprendentemente lo que dice las reglamentaciones por estado, esto puede cambiar un poco, pero en general es que el votante ya se inscribe desde un partido, ¿no? Es decir, yo me inscribo como demócrata, vamos a decir, después puedo cambiar el voto, pero si inscribe uno como demócrata, como republicano, como independiente, y era cercano al 45% del total de inscritos, o sea que todo el marco electoral fue bajo ese número tan bajo, ¿no? El que estaba eligiendo el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que sorprendía. Fíjense en que en 2012, acá tengo los números por acá, sí, había llegado al 50 y tanto, pero ahora es menos en la cantidad de electores y rondaba el 44, 40 y tanto por ciento el total de inscriptos para votar. Hay que ver cuántos de esos efectivamente ejecutaron el voto, pero inscriptos ya anticipadamente eran 40 y poco por ciento del total de los habilitados. Leo, más a propósito de los números, pero de tu lado. No, sí, que sí, realmente Trump llega a la presidencia con 60 millones de votos aproximadamente. No es mucho, es un país que tiene 5 veces más que eso de población. Lo que pasa es que no muchos se inscriben y luego no tantos votan. O sea que el desinterés de eso se veía caminando acá por Manhattan. La mitad de los cafés estaban viendo, tenían la televisión con las elecciones y la otra mitad con partidos de deporte. Es decir, mucha gente, en el edificio donde yo vivo, no encontré ninguno que fuera a votar. A propósito del Congreso, de cómo queda el Congreso, donde el Partido Republicano va a tener mayoría en las dos cámaras, ¿qué podemos decir? ¿Qué implica esto desde el punto de vista del gobierno que se viene encabezado por Trump? Genial. ¿Cómo, perdón? No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, me escuchan. Ahora sí. Bien. Esto consolida al Partido Republicano, pero es un Partido Republicano que está totalmente fracturado, de manera que no sabemos muy bien qué va a pasar. Si funciona como partido, tiene la mayoría, pueden hacer lo que quieran. El tema es que está muy repartido, es mucho más ideológico que Trump. Algunos de ellos están realmente atados a posiciones bastante extremas desde el punto de vista ideológico. O sea que lo que dijo Rubén, el auditor hace un rato, de que esto podía cambiar las reglas de juego. Probablemente va a haber un reacomodo en todo el sistema, porque las reglas de juego cambiaron. Y esto va a cambiar a nivel nacional en Estados Unidos y va a cambiar en la política internacional. Estamos en un nuevo reacomodo que, como los zapallos en el carro, se irá arreglando en el camino, pero... Por ejemplo, ¿puede pensarse que el Congreso y que su propio partido republicano sea quien modere a Trump a la hora de gobernar? Sí. Es totalmente posible, es más que posible, porque ese partido republicano es establishment. No lo apoyó a Trump nada más que cuando ya no les quedaba más remedio. Muchos no lo apoyaron directamente, o como la familia Bush, que dijeron que no iban a votarlo. No vamos a darnos cuenta de todo esto hasta que no se acomode. Por otro lado, los lobbies siguen en Washington. Hay 20 lobistas para cada congresista, hay 4 o 5 millones de dólares por mes para cuidar a cada uno de ellos. O sea que también hay fuerzas muy poderosas para mantener el statu quo, el sistema de producción
y la preeminencia económica americana en el mundo, cosa que buena parte se hace en Estados Unidos. Es la política social interna donde va a sufrir más, en donde hay más margen de maniobra. Esa política social en la que quieren tirar abajo el sistema de salud, en el que quiere bajar los impuestos de los más ricos, en el que quiere poner la mayor parte del presupuesto nacional para reforzar las Fuerzas Armadas y en hacer un muro. O sea que es ahí donde va a estar el campo de batalla, en mi opinión. Para terminar, Nico, ¿cómo viste la actitud de Hillary Clinton esta madrugada? No realizó el discurso reconociendo su derrota. Es más, su jefe de campaña aconsejó a los seguidores que estaban esperando en el cuartel general que se fueran para sus casas. Hillary sí llamó por teléfono a Trump para reconocer su triunfo. Entonces... Sí, yo de hecho estaba escuchando, estaba siguiendo la transmisión de CNN en ese momento y estaba justo Lewandowski, que es el primer manager de campaña de Trump, que se acuerdan que lo echó y demás. Y acá tuvieron una respuesta ya desde esta nueva lógica que parece que es la que se está instaurando en el mundo, no anti-establishment, pero alguna de reflexionar a veces la alternativa de la respuesta normal que uno daría, ¿no? La normal sería, bueno, quiso esperar que el mundo de alguna forma se reacomode estas respuestas. Estados Unidos también desacomodado sabía que no iba a recibir normal esta respuesta, entonces también quiso esperar un día más. La otra es de mucha hipocresía, porque después de decir, si esto hubiera sido al lado de Donald Trump, se caía en las estanterías. Es decir, el mundo entero diciendo no acepta la derrota, esto es la antigobernabilidad. Bueno, fue Hillary Clinton, y de alguna forma nadie dijo nada, Trump salió a decir de alguna forma, me llamó y la dejó por ahí, pero no fue buena señal. Es decir, estábamos hablando que cuando ella decide no hablar, ya Trump estaba rozando los 270, y de hecho iba a 250 y algo, pero era un estado más que sabía que lo ganaba y se le adjudicaba teóricamente por el colegio de electores de la presidencia. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, no fue buena, yo creo que hubiera sido mucho mejor señal que sí, siendo una persona de la familia Clinton, pueda decir, bueno, doy por vencida esta elección y felicitaciones a quien será, ya era todo claro que iba a ser el nuevo presidente. Leo, ¿tu impresión sobre esta misma parte de la noticia? Sí, yo creo que se le vino el mundo abajo, se desparramó y se le fue todo, y no pudo, yo creo que no pudo, no es que no quiso, realmente no, se debe de haber desarmado, es un esfuerzo gigantesco, es una tensión bárbara, ya había perdido la nominación con Obama, ella es la ambiciosa en la familia Clinton, no pudo, la concesión es obligatoria, esa llamada de teléfono la tenía que hacer aunque nomás fuera con una pistola en la cabeza, porque es parte de la regla de juego democrático que se le exigían a Trump y que Trump jugaba con que lo iba a hacer o no podían no hacerlo. Va a hablar hoy, una vez que se calme, la revivan, pero es un golpe brutal porque no solo perdió las elecciones, se le desarmó un aparato gigantesco y multimillonario que pusieron en marcha para que ganara esas elecciones, donde movilizaron todo lo que tenían. Y Trump, la verdad que con mucho menos esfuerzo y con más caradurismo, se la llevó por delante. Yo creo que fue el ser humano, Hillary, la que no pudo hacer el discurso, más que una actitud política. Leo Harari en Nueva York, Nicolás Albertoni en Los Ángeles, California. Gracias a ambos por los comentarios de esta mañana. Seguimos en contacto, el tema da para mucho más. Así es, que tengan buen día.